Una fe que no puede ser conmovida o una fe que fácilmente con circunstancias es conmovida. La palabra nos enseña y Cristo mismo dijo, debemos edificar nuestra casa sobre la roca y no la arena. Y Romanos 3 es uno de esos pasajes que demanda que nosotros edifiquemos sobre la roca. Necesitamos teología sólida. Es fácil pasar rápidamente sobre un tema que no nos gusta o no es tan interesante a un tema más dirigible, más deseable. Pero Pablo, habiendo estado en debates, habiendo estado predicando acerca de la justicia de Dios, él halla que hay muchas vidas que no entienden, que hacen preguntas y son sus detractores, que han oído lo que él ha dicho, pero no han entendido lo que él ha dicho. Estoy hablando de vidas religiosas, vidas que conocen acerca de la palabra de Dios. Pero al oír no tenían la capacidad de captarlo. Y cuestionan a Pablo, el apóstol, en sus debates, intentando descreditar sus enseñanzas, es decir, lo que él ha enseñado no puede ser legítimo, no tiene lógica, no tiene sustancia. Juzgando que su mensaje de salvos solo por fe no podía ser justo. Yo sé que tú crees, espero que entiendas, que somos salvos solo por fe, amén. Por la gracia de Dios. Lo único que salva a un hombre es la fe en Cristo. La palabra lo dice claramente y todos lo han oído, Juan 3:16. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y aquí está, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Martin Lloyd-Jones, no sé si conocen de él, un gran predicador del siglo pasado en Londres, dijo, este es uno de los párrafos más difíciles, no solo en Romanos, sino también en toda la Biblia. Eso dijo Martin Lloyd-Jones, pero no solo él, también Pedro, el otro apóstol, dice de este pasaje, dice de las Escrituras, segunda de Pedro 3:15, no tienen que buscarlo, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No sé si lo he oído solamente una vez, quizás cientos de veces, el concepto, la idea. Cuando yo crecía en el Evangelio, oía esta frase, decía, eso es un error, eso es falso. Y la frase era esta, salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y se me enseñaba a mí que eso era falso, que eso no era la verdad. Y usaban esa frase como una forma de descreditar una verdad bíblica. Esa verdad bíblica siendo que si tú verdaderamente eres salvo, tú eres salvo porque Dios te salvó. Dios te dio la fe para creer. Y si tú eres salvo, si tú estás en la palma de la mano de Dios, nadie te puede remover de ahí. Ni aun tú mismo, aunque algunos no lo quieren creer. Porque Dios es el que salva, ninguno de nosotros. Nosotros podemos tener muchos problemas en nuestras vidas y errores, pero Dios salva. Esto es una verdad bíblica. La salvación no es temporal, es eterna. La salvación no es por unos días y entonces tú renuentemente te apartas para regresar otra vez. Tú no puedes ser salvo varias veces o nacer de nuevo una y otra vez. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. ¿Cuántas veces tú has oído ideas así ser refutadas? Lo que quiero decir con algo así fuerte, que lo he dicho, es porque necesitamos la palabra de Dios para conocer la verdad. Y Pablo hace esa clara declaración.
Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay solamente un Salvador y es Cristo, nuestro Dios. Nuestro tema es la incuestionable fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es incuestionable. Y lo que quiero hacer son básicamente tres cosas, simple contigo en esta mañana. Primero quiero darte el trasfondo del capítulo 3. Para entender el capítulo 3 tenemos que ver el trasfondo. ¿Cómo es que llegó este capítulo? ¿Cómo es que fue inspirado? ¿Cómo es que lo vemos ahora? Y segundo, vamos a leer los primeros 8 versículos para entonces ver el tema principal y la semana entrante veremos el resto del capítulo. Y lo último que vamos a hacer es ver en esos 8 versículos las grandes verdades. Hay 4 de ellas, grandes preguntas que hace Pablo para que nosotros veamos lo que está verdaderamente pasando en aquellos que se dicen creyentes, que quizás podemos clasificar como religiosos, que parecen que entienden, pero la verdad es que no han entendido y están refutando la verdad. Así que lo primero, el trasfondo del capítulo 3. Estos primeros 3 capítulos de las Escrituras de Romanos tienen su base en el argumento simple que vimos la primera semana que vimos esto, y es en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Búsquelo conmigo por un momento, Romanos 1, capítulos 16 y 17. Este es el argumento pleno de Pablo en estos 3 capítulos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, estoy orgulloso de este Evangelio. Estoy orgulloso de esta verdad. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Lo viste? ¿Lo entendiste? Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces nos dice algo interesante. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué que Pablo dice eso? Porque ese es su tema. Él quiere enseñarnos que este evangelio es para todos, pero él tiene que hacer diferencia entre aquel que ha entendido, ha oído, supuestamente lo ha captado, y aquel que todavía no lo ha captado. El judío que tenía en los pérgamos la palabra de Dios, y los gentiles que no tienen nada, que no han oído la verdad, que están ahora quizás empezando a oír la verdad en el primer siglo. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque es que no se avergüenza, porque es orgulloso del evangelio. Porque en el evangelio, ¿qué se revela? ¿Que tú eres salvo? ¿Que yo soy salvo? No, claro que eres salvo por el evangelio. Pero que la justicia de Dios se revela. Que Dios es un Dios justo. Lo que estamos mirando, hermanos, es simple, es glorioso. No, la justicia y la fidelidad de Dios es incuestionable. Y es lo que Pablo está diciendo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, la frase más importante de todo este pasaje. El justo por la fe vivirá. Él ata la idea de fe y justo. El justo por sus buenas obras, no. El justo por ir a la iglesia, no. El justo por tener gran entendimiento y poder predicar o enseñar, no. El justo porque ha hecho todo bien y no le ha hecho nada mal a nadie, no. El justo por la fe vivirá. Y entonces él usa estos 2 capítulos para explicar esto. Desde ahí, el apóstol Pablo prosigue a darnos evidencias de ambos, de cómo esto es real acerca del judío y cómo esto es real acerca del griego. Tú sabes que la probabilidad en una iglesia como esta, si hay 1 o 2 vidas judías, eso fuera un poquitico raro, somos en un grupo latino. No nos encontramos entre vidas que son doctos en la palabra de Dios, en los pérgamos, en el Antiguo Testamento, en su lenguaje original y por generaciones han sido instruidos en la palabra de Dios. La mayoría de nosotros aquí somos gentiles. Así que cuando oímos el mensaje de Pablo para los judíos, nosotros queremos desconectar la pantalla, no distraernos en otra cosa. Pero Pablo y la palabra de Dios no quiere que eso ocurra. Este mensaje es para todos. Primeramente para judíos y también para los gentiles. Así que él primeramente va
a darnos evidencia de lo que pasa con los gentiles. Capítulo 1 es dedicado a los gentiles. Que ellos no tienen la palabra de Dios. Ellos no han oído los mensajes. Ellos no han oído y recibido la ley. Ellos no saben quién es Moisés o Abraham. Ellos no entienden quién es David. Son gentiles. No sabían ni conocían la palabra de Dios. Pero Dios declara ahí en Romanos 1 a través de la escritura de Pablo que ellos tienen la evidencia en sí mismo. Capítulo 1 nos da evidencia de cómo Dios es justo. Y en su ira está sobre todos los gentiles. Ahora su ira está sobre todos los gentiles y que los gentiles no tienen excusa. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad. Que está escrito aquí en los próximos versículos, versículo 18. Ellos tienen la verdad de Dios, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios ama. Y dicen, bueno, eso no, porque mira, yo no me siento amado, porque mira las cosas que me pasan a mí. Tienen a Dios y lo que Él declara, cuando lo oyen, como algo injusto. Ellos están bajando la verdad. Cuando oyen una verdad, tratan de esconderla porque les molesta la verdad. Y tú conoces de esto en el mundo que vivimos. El gentil, cuando tú le dices, no, las ideas de relaciones sexuales solamente son legítimas entre un hombre y una mujer casada. Ellos dicen, pero ustedes están locos. Eso no tiene ningún sentido. Cuando dicen, no, cada verdad que la palabra declara, que nosotros debemos poner atención a lo que ella dice. Porque ahí nos declara, en el mundo que vivimos hay gran y constante negación de las verdades bíblicas. Detienen la injusticia, detienen con injusticia la verdad. Para que tengas una imagen de esto, es como si tú estás en la playa o en la piscina y tú sabes esas pelotas que son grandes, llenas de aire, que uno usa en la playa o en la piscina. Trata de sumergir eso bajo el agua y que no salga. Trata de esconder la verdad, de que eso en el momento que tú lo sueltas sale. Y así es la verdad. Tú no puedes deprimir la verdad. Tú no puedes detener la justicia de Dios como si fuera injusticia. Tarde o temprano se manifiesta como la verdad. Y vemos muchos problemas en el mundo nuestro porque se intenta esconder la verdad o evitar la verdad o juzgar la verdad como si no fuese así. Y tú puedes tener una lista de muchos ejemplos. Capítulo 1 es dedicado a esto. Que lo más que el hombre trata de hacer esto, lo más que el hombre se daña su mente y su corazón y se aparta de Dios. Y Dios lo entrega a sus inmundicias, a sus mentes reprobadas. Ese es el capítulo 1. Pablo hace un buen argumento. En el segundo capítulo 2, ahora Pablo torna a los judíos y dice, judíos, ustedes que tienen la palabra de Dios, ustedes que han oído todas las grandes verdades, ustedes que dicen, tenemos a nuestro padre Abraham, no, el padre de la fe, ustedes que tienen las historias y los milagros y la obra de Dios y su palabra santa y las profecías, ustedes que han entendido los misterios, ustedes juzgan a otros que hacen eso, mientras que ustedes también lo hacen. Y no tienen excusa también. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? Porque esto es un gran problema que existe entre el pueblo llamado cristiano. Que es muy fácil decir, yo conozco la verdad, yo sé lo que es. Pero es muy difícil vivirla. Y hay muchos que quieren hablar de la verdad como si entienden y conocen. Pero vivirla es donde se da evidencia si estamos o no estamos, si entendemos o no. Si verdaderamente somos vidas de fe, o estamos nosotros viviendo con mucha teología, pero poca realidad. Dios quiera que no sea así, amén. Pero por eso necesitamos pasajes como esto. En Romanos 2:5, hablándole a judíos, él dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Le dice esto a los judíos. Capítulo 1 a los gentiles, capítulo 2 a los judíos. Y después de comprobarlo, Pablo concluye en la última parte del capítulo 2, si quieren buscarlo conmigo, en versículos 28 y 29 de Romanos capítulo 2, donde él dice simplemente, pues ni es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La conclusión inicial de estos 3 capítulos se encuentra en estos versículos de Romanos 2, los últimos versículos, donde Pablo está diciendo, mira, el problema de los religiosos, de aquellos que van a la iglesia, en ese caso ellos no iban a una iglesia, ellos iban ni a un templo porque no tenían templos en el Nuevo Testamento. Ellos iban a las sinagogas que eran sus iglesias, los judíos. Un lugar donde ellos oían la lectura de la palabra y tenían algunos doctos en la palabra que hablaban y enseñaban acerca de ella. Algo como lo que nosotros hacemos. Venían y oían de la palabra de Dios. Pero, interesantemente, lo que nos está enseñando aquí Pablo es que ellos, al oír y entender estas cosas, no habían captado de corazón la realidad de estas cosas. Porque él dice, no es el judío el que viene y participa y se acerca y hace todas estas cosas y sigue las ordenanzas. Ese no es el judío verdadero. El judío verdadero es el interior, el que tiene un corazón cambiado. El que tiene un corazón en el cual ha habido verdadero arrepentimiento y tornar para con Dios. El que ha entendido la verdad de lo que dicen las Escrituras. Y no solamente que entienda las Escrituras sin su verdad. Ellos estaban seguros que conocían. Y en los debates principales de Jesús, en los evangelios, era contra fariseos y saduceos, religiosos judíos que decían, nosotros sabemos, ¿y quién eres tú para decir? Y Jesús refutaba sus argumentos constantemente. Y ellos no tenían qué decir ni cómo refutarlo a él, porque él sabía la verdad. Él no estaba citando los versículos sin entendimiento, sino él sabía exactamente el sentido y la verdad de ellos. ¿Cuántos versículos has memorizado? Creyente. ¿Algunos o muchos? Pero conoce la realidad de lo que ese versículo dice. Ha indagado, escudriñado para entender, para poder explicar la grandeza y la hermosura y la profundidad de lo que explica la palabra de Dios. No es el judío el que lo es exteriormente. Puedo aplicarlo modernamente. No es el creyente el que lo es exteriormente. ¿Me oíste? Tú puedes entender mucho aquí, pero ¿qué ha llegado aquí? Es lo que importa. ¿Qué ha transformado tu vida? En otras palabras, lo que Dios alaba es el corazón separado, apartado para Él en fe. El que cree en Él es salvo. Solo por fe. El justo por la fe vivirá. Ya nosotros vimos el capítulo 1, el capítulo 2, en 3 sermones pasados. Vimos el primer sermón, cómo el evangelio salva. El segundo sermón, no le glorificaron como a Dios. Y el tercero, la actitud que agrada a Dios, fe. En esta mañana entramos aquí ahora plena con lo cual nos trae al pasaje de hoy. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1 al 8. Romanos 3, versículo 1 al 8. Dice, Romanos 3, 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho y en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar en justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Yo hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Pero si por mi mente la verdad de Dios abundó para su gloria, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No sé si lo captaste. Otra vez quiero decir, uno de los pasajes más difíciles en las Sagradas Escrituras. Él está hablando de fidelidad aquí. Y no quiero entrar en muchos de los detalles de lo que es fidelidad. Él está diciendo, Dios es fiel. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, aunque otros hablen y digan otras cosas acerca de ello, aunque otros digan que siguen a Dios, pero no entienden lo que Dios ha dicho, eso no hace a Dios injusto. Dios sigue siendo justo. Fidelidad significa constancia, firmeza. Unos miércoles atrás, y les recomiendo, hermanos, que vengan los miércoles a los estudios bíblicos entre semana. Aunque esta semana tenemos reunión de oración el miércoles, normalmente los miércoles tenemos estudios bíblicos. Y estuvimos unas semanas atrás leyendo el libro de Lamentaciones. Y la palabra de lamentación es interesante. El pasaje más importante es Lamentaciones 3:22, donde dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Tú sabías esa verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias. Incuestionable la fidelidad de Dios. Y entonces lo dice declaradamente. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios es fiel en gran manera. Dios es justo en gran manera. Dios no abandona. Dios está a nuestro lado. Él quiere que nosotros seamos creyentes crédulos. Él quiere que creamos y maduremos en la fe, que nuestra fe sea sólida. Y por eso están estas 4 preguntas, que es lo último que hacemos. Vamos a ver estas preguntas que están aquí, una por una. La primera, y este es Pablo hablando acerca de la condición de los judíos en particular, dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Él ha refutado que el judío no tiene nada mejor que los gentiles. Los dos tienen que creer en Dios por fe. Pero entonces él dice, pero si hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y él nos dice, mucho y en todas maneras. Y entonces empieza una lista, pero solamente nos da la primera parte de la lista. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Cuál es el beneficio de ser judío? Lo dije al principio, lo repito ahora, es que ellos tienen la palabra de Dios. ¿Cuál es el beneficio de ser un creyente? Tenemos la palabra de Dios. ¿Me entendiste bien? Tú no eres especial o mejor que nadie allá afuera. Lo que te da a ti ventaja, privilegios, beneficios, es la palabra de Dios. Y es lo que él dice de los judíos. A ellos se les encomendó a cuidar y proteger, a enseñar y memorizar y declarar estas verdades. Ellos son aquellos que recibieron los pérgamos. Ellos recibieron la palabra viva de Dios. Y Pablo comienza dándonos una lista, nota ahí donde tú quieres, porque él no termina esta lista aquí. Él da la primera cosa en la lista y él regresa a su lista en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, donde nos dice otras ventajas que tienen los judíos. Pero él comienza con la primordial, tienen la palabra de Dios. Imagínate, desde el capítulo 3, él no regresará a este tema hasta el capítulo 9. A hablar de los judíos y lo que les resta a ellos. Como Dios no ha dejado a su nación santa, como Él sigue obrando con ellos, ellos tienen una gran ventaja porque son pueblo de Dios. Pero con respecto a la salvación, igual que nosotros. Con respecto a la fe, igual que nosotros. Con respecto a las verdades eternas de primordial importancia, ellos no tienen ventaja mayor que nosotros, porque todos tenemos que ser salvos por fe. Ellos tienen la palabra, una declaración divina, revelación. Amados, esto es lo supremo, lo más importante. Óigame bien, no hay mayor privilegio que Dios nos hable directamente. Que el creador del universo te hable a ti, me hable a mí directamente. No hay mayor privilegio que tal cosa.
No solo de pan, sino de cada palabra que procede ¿de qué? ¿De lo que leímos en la Biblia? No, de lo que procede de la boca de Dios. Dios habla a través de su Biblia, de su palabra, pero lo que Dios habla, lo que Dios declara, sale de su propia boca. Su palabra da vida, da existencia. Y si ese es el gran privilegio de tener la palabra de Dios, imagínate lo peor que le pudiera ocurrir a una persona, a un ser humano, amados, es esto, que no tengan la palabra de Dios. Ya la palabra habla de esto en Amós 8:11, se lo leo, no tienen que buscarlo. He aquí vienen días, Amós 8:11. Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Quién lo enviará? Dios. ¿Qué enviará? Hambre a la tierra. No hambre de pan y no sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Oh, Dios quiera que sea así, amén. Qué triste cuando no pueden oír, no oyen, no tienen atención, pero Dios es el único que puede hablar. Él puede remover, hermanos. Él puede dejarnos secos y áridos. Pero gloria a Dios que no lo ha hecho. ¿Tú tienes una Biblia? Gloria a Dios. Tú puedes ir y tener comunión con Dios en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, individualmente, personalmente. La palabra de Dios abunda. Oír de Dios y recibir de Dios, hermanos, es lo más glorioso. Y lo peor que puede ocurrir es no poder oír de Dios, no recibir de la palabra de Dios. Y es lo primero que dice Pablo. ¿Qué ventaja tienen estos? Ellos tienen la misma palabra de Dios. Ciertamente les ha sido confiada esta palabra. Versículo 3 entra en la segunda pregunta. Estamos en la segunda ahora. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El tema nuestro, la incuestionable fidelidad de Dios. ¿Y qué si teniendo la palabra y leyéndola y memorizándola y enseñándola son incrédulos? ¿Eso hace a Dios injusto? ¿Eso hace a Dios infiel? Porque ese era el argumento de los judíos y por supuesto el argumento de muchos que se llaman creyentes. Nosotros entendemos estas verdades, nosotros las enseñamos, nosotros las leemos, nosotros podemos hablar de ellas. Eso no te hace creyente, eso no te hace hijo de Dios. ¿Es cierto, no? Solo fe en Cristo. Tú puedes estar aquí en esta mañana y le quiero hablar un momento a los jóvenes, los más jóvenes en nuestra comunidad. Tu padre puede haberte llevado a la iglesia todos tus años. Tú puedes haber sido criado, supuestamente criado en el evangelio, enseñado todas las verdades. Eso no te hace creyente. Adulto, tú puedes estar en la iglesia hoy por un cónyuge, por tu esposa, esposo, un amigo, alguien te trajo. Que tú estés aquí no te hace creyente. No te hace salvo por gracia. Que tú entiendas estas cosas y aún has participado en la iglesia, has enseñado algunas de estas cosas a otros. No te hace creyente. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Que lo han tenido. Son recipientes de la verdad, pero recipientes de la verdad no implica que son salvos por esa verdad. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, infieles, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Su respuesta, de ninguna manera, imposible. Teniendo la palabra de Dios, teniendo la verdad de Dios en sus manos y fallan de seguir la verdad. Hermanos, ¿eso te habla un poquitico a tu condición? Teniendo la verdad accesible, ¿cuántos errores hemos hecho en esta vida? Por no poner atención a la verdad. Y entonces él sabiamente cita un pasaje que viene del Salmo 51, que él está hablando de lo que le pasó a David, el rey, el gran siervo de Dios, que en el Salmo 51 David declara su problema. Y su problema es que él había pecado contra Dios, pensándose que él estaba bien, hasta que él se dio cuenta que él estaba bien mal. El Salmo 51 se revela esta gran verdad. Y él lo dice aquí, de ninguna manera, versículo 4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Cristo está. Es decir, el único que dice la verdad de Dios. Aún nosotros cuando declaramos la verdad podemos estar mintiendo.
No sé si tú sabías eso o entendías eso. Que tú puedas decir o leer la verdad no implica que tú conoces la verdad o que tú la dices con su veracidad. El enemigo, Satanás, conoce la palabra y la cita él mismo. Y cuando Jesús fue tentado por Satanás, aún Satanás citó las escrituras falsamente para engañar y no para llevar a la verdad. Y aún Jesús tuvo que decirle, escrito está, tú no tentarás a Jehová tu Dios. Porque estaba usando la misma palabra de Dios para tentar al autor de esa verdad, de esa palabra. ¿Cuántas religiones y grupos hay que enseñan muchas cosas acerca de la verdad, supuestamente, que tú y yo hemos descubierto que son falsos? ¿Cuántas cosas aún pudiéramos nosotros en esta congregación, en esta mañana? ¿Podemos ser bien abiertos los unos con los otros? Nadie aquí tiene exclusividad a la verdad, ni el pastor. Nadie. Solo Dios tiene la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre a la luz de Dios mentiroso. Que se predique un mensaje, que se enseñe la palabra de Dios sin la realidad que hay en ella. Hermanos, eso es vacío. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Necesitamos que Dios hable. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Has oído la voz de Dios recientemente? ¿Le pones atención a lo que Él habla? ¿Estás oyéndolo a Él? Dios le prometió gran salvación. Ustedes serán salvos. Esta nación pequeña son, pero yo los he escogido, ustedes los judíos, para que ustedes sean salvos. Yo haré todo, seré fiel para con ustedes. Y aunque ustedes sean infiel, yo sigo siendo fiel. Yo voy a hacer la obra de llevarlos a ustedes a esta gran salvación. La promesa de Dios para los judíos. Y los judíos lo creyeron. Lo creyeron al punto que pensaban que podían vivir como cuanto querían y todavía iban a ser salvos. Que podían hacer lo que querían hacer cuando lo querían hacer y nadie podía decirle nada. Que ellos tenían la verdad y todos los otros eran engañadores. Y Pablo está diciendo, un momento, el problema no es con la verdad y el problema no es con Dios. El problema es con los corazones de los hombres, engañosos, que podemos usar la palabra para nuestra propia ventaja. ¿Cuántos pasajes tú has memorizado que molestan tu alma? Nos gusta saltar, ay, Jehová es mi pastor y nada me faltará, el Salmo 23. Nos encanta citar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuántos pasajes de Romanos 3 has memorizado? O de otros pasajes donde somos desafiados a hacer vidas de fe auténtica. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces él cita a David. Me gusta lo que él dice aquí. Como está escrito, versículo 4. Para que seas justificado en tus palabras, dijo David, y venzas cuando fueres juzgado. Yo he pecado y contra ti solamente he pecado. Nosotros pensamos que él pecó contra Urías, contra la esposa de Urías, que él hizo, mintió, hizo grandes cosas. Pero David dice, no con ellos que estoy preocupado. Mi verdadero pecado es contra Dios. Contra ti solo he pecado para que tú seas justificado cuando tú hables. Que cuando tú digas, David, eso es pecado. Que tú seas exaltado, glorificado y visto como el que dice la verdad. David mintió, engañó, por un año se apartó de Dios, hizo grandes cosas horribles hasta que llegó a un arrepentimiento genuino. El Salmo 51 habla de ese gran arrepentimiento y Pablo lo cita aquí en su segunda pregunta. Su segunda pregunta es simple, amados. ¿Cómo es que algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho la fidelidad de Dios infiel o injusta. No. La tercera pregunta se encuentra en el versículo 5. Y si nuestra injusticia, él prosigue en su argumento, ustedes y yo pecamos, ¿no es cierto? Miren esto, miren el argumento de aquellos que estaban debatiendo contra Pablo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿Qué diremos? Si cuando yo soy injusto, cuando yo peco, eso muestra que Dios es veraz y justo, ¿qué diremos? Mira el argumento. ¿Serán injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios cuando Él trae juicio y juzga? Miren el próximo versículo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Los judíos estaban diciéndole a Pablo, ¿cómo es que Dios nos va a juzgar a nosotros? Nosotros somos el pueblo de Dios. Iglesia, abre tus oídos. Porque el mismo problema persiste en la era moderna. Hay muchos que dicen que creen en Dios y piensan, bueno, no te preocupes. La gracia de Dios abunda. Y donde el pecado abunda, la gracia abunda más. Así que no te preocupes, si tú pecas, Dios te perdonará. ¿No has oído esa idea en la era moderna? Pablo está tratando primero con los judíos, después va a hablar con nosotros. Tenemos que oír los argumentos que él tiene para con los judíos. Casi el mismo argumento. Nosotros tenemos. Y si somos el pueblo selecto de Dios, nosotros somos los escogidos, salvos, verdaderamente salvos. ¿Cómo es que Dios nos va a juzgar a nosotros? Bueno, ¿no juzgó a David? El gran siervo de Dios. Y no, David dijo, ¿es justo Dios en juzgarme? Y en juzgarme, Dios es justificado, su fidelidad es vista grandemente. Y entonces dice, si nuestra injusticia hace resultar en la grandeza de Dios, en la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Aquí vemos, hermanos, como el argumento de muchos en los días de Pablo, ya con seguridad en nuestros días también, no tiene lógica. Son palabras vacías sin sentido. Que piensan, yo soy creyente, yo entiendo, yo hablo, pero su concepto, su vivencia, sus realidades, mucho aparte de la realidad de esa vivencia. Solo por fe vivirá el justo. El justo vivirá solo por fe. Ellos decían que si la injusticia de los hombres hace resaltar la grandeza y la justicia de Dios, eso trae gloria a la justicia de Dios. Entonces Dios no debe castigar o juzgar, porque es en nuestra injusticia que Dios es glorificado. Cuando yo peco más, ¿no? Hay más gracia. Dios se demuestra más. Lo cual Pablo dice, no. Ten mucho cuidado si tú no estás entendiendo esta verdad. Amado creyente, nunca permitas en tu corazón este pensamiento que tú puedes pecar porque Dios te perdonará. Que tú puedes hacer lo injusto porque Dios, Él al fin del día, Él no te va a juzgar por lo que hiciste. Esto es un gran error en el mundo cristiano, especialmente en esta era moderna, que piensan que pueden hacer y deshacer, y al fin del día Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es un Dios que va a tener gran misericordia y gracia de mi vida, porque al fin yo soy uno de los suyos. ¿Tú crees así, hermanos? Eso habla Pablo de eso. Eso tiene que ver más con incredulidad que credulidad, más con falta de fe que con verdadera fe. Eso es un pasaje difícil, pero es un pasaje muy importante de captar. El llamado creyente de hoy dijera, aunque peco, Dios perdona, hay gracia. Y este mismo problema existe aquí en Romanos. ¿Se acuerdan Romanos 6, versículo 1, donde Pablo dice así? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Da la misma respuesta que da aquí. En ninguna manera. Esta tercera pregunta, hermano, apunta al problema del creyente indocto. Oigan bien, el creyente que cree que sabe, pero no sabe bien. Lo dicen las Escrituras. No todo el que dice que sabe algo, yo sé eso. El que dice que sabe algo, todavía no lo sabe como debe saberlo. Esto es una gran verdad, lo he experimentado con todos mis hijos. Cuando ellos dicen, yo sé, papá, yo sé que no saben. Evidencian que en su decir que saben, manifiestan la realidad que todavía no han entendido. ¿Y qué no es que no han entendido? Quizás lo han captado aquí, pero es la experiencia que trae verdadero entendimiento. ¿Es cierto? Tú puedes ser teórico, tú puedes aprenderlo todo en el colegio, pero es cuando lo pones a práctica que tú vas a descubrir la realidad de ello. Y así es la fe. Tú no puedes decir, yo sé, yo entendí, yo tengo fe. Tú tienes que vivir esa fe.
Tú tienes que andar en esa fe. Tú tienes que mostrar esa fe. Como dice Pedro, siendo probada se manifiesta como oro, que manifiesta la realidad que Dios está en tu vida, que Dios ha depositado fe en tu vida. Creyente, tenemos que tener fe real. No hablar de ella, no decir que la tenemos. Vivirla, tenerla. Que nos lleva a la última pregunta. Versículo 8, quiero ir a esta. ¿Y por qué no decir? Mira esta última tan interesante. ¿Y por qué no decir como se nos... déjame verlo sin el comentario de Pedro primero, de Pablo. ¿Y por qué no decir, hagamos el mal para que venga el bien? Imagínate a qué extremo han ido. Hagamos el mal para que venga el bien. Tú dijeras, pero ¿cómo es posible que ellos llegaron a esto? ¿Cómo es posible que un creyente llegue a esto? Pero ahí están. Y Pablo dice, el que juzga esto está correcto. Como se nos calumnia, dice ahí en paréntesis. Y como algunos afirman que nosotros decimos. Es decir, algunos están atacando y mintiendo acerca de nosotros, que el evangelio que estamos predicando, solo por gracia, solo por fe, que lo que estamos predicando es que tú puedes hacer el mal y te va a venir el bien, que tú no tienes que preocuparte por tu pecado, que el pecado no es un problema porque lo único que necesitas es fe, que es trastornar las palabras de Pablo, que es mentir acerca del evangelio fiel. Y eso es lo que decían los judíos. Sí, tenemos que creer en Dios, pero creer en Dios es hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto, seguir todos los mandamientos, seguir todas las leyes, seguir todas las ordenanzas. Es la única manera que nosotros podemos ser ese pueblo legítimo de Dios. Aquí está el legalismo entre la iglesia. ¿Tú sabes que hay legalistas? ¿No? La palabra dice que debemos vestirnos moderadamente, especialmente en una manera que no trae atención a uno. Está bien, la palabra dice eso y así debe ser. Pero, ¿cuántas pulgadas alto o bajo puede ser el vestido o la manga? ¿Me entiendes? Legalismo. Nosotros ahora vamos a decir, no, esta es la manera, esta es la orden. Y así hay muchas ideas religiosas, amados, que no, la alabanza, las canciones, la predicación, la forma que se viste, la forma que se habla, todas estas cosas tienen una forma, un estilo, una cosa que tiene que ser seguida. Legalismo tiene que ser así como yo pienso que debe ser. No estoy diciendo que debe haber libertinaje en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que uno se puede convertir en vidas de costumbre, de prácticas vacías sin realidad. Uno puede venir a la iglesia y vestirse como estamos, todos estamos muy lindos esta mañana. Y hablar tan lindo aquí. Hermano, un abrazo. ¿No es cierto? Gloria a Dios, Él sea glorificado. Oramos juntos, ¿no? Adoramos juntos. ¿Tú sabes que todo eso puede ser vacío y falso? Es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿No? Porque lo que ellos dicen que es bueno, puede ser malo. Y lo que ellos dicen que es malo, puede ser bueno. ¿No? Mejor es ser sincero. Cada uno sea convencido en su propio corazón. Hay un peligro, un gran peligro de vivir una vida, amados, de aquí para afuera, donde el corazón no está siendo afectado. Y lo que estaba pasando en este grupo, estaban refutando el argumento del evangelio sincero. Ellos decían, no, nosotros vamos a la iglesia, nosotros hacemos todas estas cosas. Nosotros somos ese pueblo de Dios. ¿No? Y aun cuando fallamos, eso es para la gloria de Dios, porque Él perdona y Él hace como... Es decir, vivían una vida, hermanos, pensando que ellos podían vivir como quisieran vivir, mientras que estaba encajando en su concepto de lo bueno. Qué insensatez, qué ignorancia hay en el corazón inconverso. Qué ignorancia hay en el corazón que se justifica a sí mismo. Qué falta de
entendimiento hay en el corazón aún de un creyente que vive su vida espiritual superficialmente, que se mezcla con el mundo, que vive entre el mundo, que habla entre el mundo, que actúa y vive una vida donde en la iglesia es una cosa y afuera es otra cosa. Romanos 3 está demandando que nosotros miremos el espejo de la palabra de Dios. Y mientras que Él está hablando directamente a los judíos, Él va a tornar pronto a los gentiles. Pero el mismo problema existe de aquellos que creen. Jesús mismo dijo, en aquel día muchos dirán, pero nosotros hicimos esto y aquello y lo otro en tu nombre. ¿Y qué va a decir el gran juez de todas las naciones, el Salvador Jesucristo? Él dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Y ellos dirán, pero hicimos esto y aquello y lo otro. Y él dirá, ustedes no son parte, ustedes no entrarán. Amado, puedo decir esto con mucha sinceridad y simpleza. Conozco a muchos de ustedes, la mayoría, no a todos. Aún a los que no conozco en esta mañana, te digo lo mismo. No seas uno de ellos. No vengas al Evangelio superficialmente. No digas, yo entiendo. Versículo 9, para concluir, en Romanos 3, dice estas palabras. Concluyendo esta primera sección de Romanos 3, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Me encanta su frase otra vez, en ninguna manera. Pero el argumento se puede hacer, pero nosotros tenemos al Mesías. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros entendemos lo que ellos no entendieron. Nosotros hemos visto el cumplimiento. Nosotros tenemos la verdad de los apóstoles. Vimos al verdadero Hijo de Dios entre nosotros. ¿Son ellos? ¿Somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado al judío y al gentil que todos están bajo pecado. Cuando Él dice pecado, quiero que tú entiendas, Él no está diciendo las cosas que tú haces o faltas de hacer. Cuando Él dice pecado aquí, Él está hablando de nuestra condición por naturaleza. Nosotros somos pecadores. Nuestra inclinación a justificarnos, nuestra inclinación a no entender lo que Dios dice, nuestra inclinación a pensar que nosotros sabemos mejor que otros. ¿Quién aquí piensa que otros son mejor que tú? ¿Quién aquí piensa que tú eres mejor que otros? No lo quieres admitir, sabes que eso es lo máximo de una soberbia. Pero, ¿verdad que uno piensa? Bueno, yo sí entiendo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé, hermano, yo estoy en una iglesia donde verdaderamente se predica la verdad. Nos justificamos, nos hacemos sentir bien de nosotros mismos. No importa que la iglesia y los predicadores prediquen la verdad, si no se oye, si no se recibe, si no se aplica, si no se vive. Es así tan crudo y tan fuerte y tan directo que es Pablo aquí. Judío y gentil igual. Aquí no hay ningún beneficio. Aquí no hay todos estamos bajo pecado. Todos nosotros estamos en una situación pésima, fuera de la obra de Dios. Gloria a Dios si Él ha salvado, amén. Pero no seas uno de esos que Él ha salvado, que sigue con ese pensamiento terrenal, con esos conceptos que tú todavía puedes vivir, más o menos como tú piensas que puedes vivir, aprovechándonos de la gracia de Dios. Amados, que no sea así, que nuestros corazones se dobleguen. El Señor, te necesitamos que tú obres profundamente en nuestros corazones. No nos dejes donde estamos. La incuestionable fidelidad de Dios. Termino con esto. Como comencé. Hay pasajes difíciles. Este es un pasaje que no dice, no te preocupes, todo está bien. Este es un pasaje que dice, preocúpate, porque todo está mal. Todo está mal si tú no has entendido lo que la palabra ha declarado. Y si lo has entendido y no lo estás viviendo, quizás está peor que mal. Y nos deja así. Pablo dirá más, nos mostrará más y aprenderemos más en la semana que sigue.
Pero les recomiendo aquí, terminando este mensaje, leer Romanos 3 una y otra vez esta semana, para que cuando regresemos el domingo entrante, hermanos, nosotros podamos profundizar en esto y salir de Romanos 3 viendo cómo Dios ha encajado esta verdad profundamente para nosotros y que la recibamos y que haga cambios en nuestras vidas. Pueden ponerse de pie conmigo. Vamos a acercarnos al Señor en un último cántico aquí antes de terminar. Invito a los músicos. Padre, te pido que tú uses esta palabra para tratar con nuestros corazones y no dejarnos a ninguno de nosotros pensando, Señor, que nuestra circunstancia, siendo pragmáticos, buscamos por puntos para aplicar o cosas para hacer o formas de justificarnos, sino que podamos ver, Padre, delante de ti, fuera de tu gracia y tu fe, y la fe que nos depositas, estamos condenados igual que todos los otros. Y que fuera de ti, Padre, y fuera de tu obra en la cruz del Calvario, nadie tiene esperanza. Ayúdanos a acudir a ti. Guíanos a la cruz, Señor. Pedimos en esta mañana. Amén.